Autocrítica a la luz de la palabra. Viernes 18 de marzo 2022. Hoy tenemos como portada del programa una maravilla, un maravilloso regalo del Señor. Vamos a analizar no solo la imagen, sino también el texto que tenemos para el día de hoy. La imagen, miren, los pétalos tienen unas perforaciones. Los laterales son blancos, pero el centro, ay, el centro es doble y crespo sus bordes. Pareciera que fuera una bailarina que tiene su falda abierta para comenzar a danzar. Y me llama la atención esos detalles de las hojas. Tienen espacios en blanco. De verdad que nunca había visto una orquídea como esta, que me sigue maravillando ante tantos detalles, tanto colorido, tanta distribución de los pétalos, que solo tú, Señor, puedes regalarnos cada una de esas maravillas. Te damos gracias por tantos detalles de amor que tienes para cada uno de nosotros. Y esa imagen la acompaña un texto de Mateo capítulo 5, versículo 42. Recordamos que en el mes de enero trabajamos con la virtud de la fe, en febrero con la esperanza y ahora estamos trabajando en marzo con la caridad, con el amor, con esa ayuda al otro por amor al Señor. ¿Y qué nos dice el texto de hoy? Dale al que te pida algo y no le vuelvas la espalda al que te lo solicite, al que te solicite algo prestado. Dale al que te pida, pero no le quites a nada a nadie. Hoy los textos son fuertes en su contenido porque nos hablan de momentos de maldad, de envidia, de celos, que no podemos permitir en la vida de ninguno de nosotros. Pidámosle al Señor que no lleguen a nosotros esos defectos tan fuertes que perjudican al hermano y que también nos perjudica a cada uno. Y pidámosle también al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para aprovechar al máximo este encuentro con su palabra. Y decimos desde lo profundo de nuestro corazón, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestros corazones para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo, que se nos note que somos hijos de Dios. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para hoy, viernes 18 de marzo 2022. Estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos precisamente en la semana número 2. Como primera lectura tenemos el Génesis, capítulo 37. La primera, el versículo que vamos a leer es del 3 al 4. Luego pasamos al 12 y leemos hasta el 13. Y luego pasamos al 17 y leemos hasta el 28. Salmo 105 entre paréntesis 104. Tres estrofas. La primera, versículos 16 y 17. La segunda, versículos 18 y 19. Y la tercera y última, versículos 20 y 21. Evangelio, Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. Y luego pasamos al 45 y leemos hasta el 46. Ubiquémonos en nuestra biblioteca con los libros que vamos a trabajar en el día de hoy. Como primera lectura tenemos el libro del Génesis, ubicado en el primer peldaño del Antiguo Testamento.
Son 5 libros del Pentateuco, la Torá para los judíos y Pentateuco para los griegos. El libro de los Salmos está también ubicado en el Antiguo Testamento, pero en el tercer peldaño. Es uno de los 7 libros sapienciales que nos narran, que nos explican, nos cuentan toda la sabiduría del pueblo de Dios y que tú y yo debemos conocer y practicar. Mateo, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento, donde están los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. Esos 5 libros son considerados los libros históricos de esta segunda parte de la Sagrada Escritura, como lo es el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús y hechos de los apóstoles nos narran la vida de la iglesia desde sus orígenes. Veamos con qué expresión resumimos los textos del día de hoy. Entreguemos buenas cuentas al Señor. Comencemos pues con la primera lectura para entregarle buenas cuentas al Señor. Ahí tenemos en la imagen unos egipcios, unos mercaderes egipcios que pasaban por el lugar donde los hermanos de José estaban maquinando qué hacer con él. Entonces veamos qué pasa en este trozo de la primera lectura. Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. José, inocente, traicionado y vendido por sus hermanos, tuvo un precio. Su historia se parece tanto a la de Jesús. José era un soñador, el hijo favorito de Raquel, la esposa más amada de Jacob. En este relato descubrimos de una manera muy palpable las tristes y funestas consecuencias de unos celos no controlados. A fin de apartarlo de su vista, sus envidiosos hermanos llegaron al punto de no dirigirle ni siquiera la palabra y llegaron al grado de venderlo como se vende una simple bestia de carga. Afortunadamente en su momento, el Dios de sus padres sabrá cómo llevar este hecho tan triste a un feliz desenlace. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. ¿Buscas conocer la historia de la salvación? ¿Te consideras una persona celosa? ¿Eres envidioso? Y llegamos al Salmo. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. ¿Y qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas del Salmo de hoy? Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Veamos un poco más de este Salmo del día. Proclama las maravillas que realizó el Señor para salvar a su pueblo. Se enumeran todas esas acciones divinas desde que Dios hizo la alianza con Abraham hasta que a medida que fue pasando la historia, se va dando cuenta de cómo Dios es fiel y que da cumplimiento a las promesas que le hizo a Abraham. La alabanza, la acción de gracias y la obediencia a los preceptos divinos deben ser la respuesta de Israel a la obra de Dios, pero también tu respuesta y mi respuesta. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo del día. ¿Le has agradecido al Señor todas las maravillas que te ha dado? ¿Cumples tus promesas? El Señor las cumple. Y si nosotros somos sus hijos, también debemos cumplirlas. ¿Obedeces los preceptos divinos? Y llegamos al Evangelio. Este Evangelio también tiene su calamidad. Miren la imagen.
a palo y a piedra y a golpes están tratando a esa persona que llegó a la vendimia enviado por su patrón. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Esta es la parábola de los viñadores asesinos. Es un elocuente compendio de la historia de la salvación, desde la alianza de Dios con Israel hasta la fundación de la iglesia, que es el nuevo Israel. Este nuevo pueblo elegido es el heredero de las antiguas promesas y Cristo es su divino fundador. Fue constituido como piedra angular mediante su misterio pascual de muerte y resurrección. Es la base sobre la cual se fundamenta todo. La fe, el culto y la oración ha de expresarse en frutos concretos, a fin de no frustrar las legítimas esperanzas que el Señor tiene puesto en cada uno de nosotros. En la parábola, Jesús es el Hijo. Los viñadores son los dirigentes del pueblo. Lo sacaron y lo mataron fuera de la ciudad. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio de hoy. ¿Has dado a Jesús un lugar en tu vida? ¿Has agradecido al Señor todo el amor que te tiene? ¿Estás viviendo de tal manera de no defraudarlo? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que vamos trabajando los textos de cada día. Y ahí nos vamos dando cuenta si tenemos que eliminar esos celos enfermizos o esas envidias que nos llevan a ninguna parte. Vamos detectando esas debilidades y debemos trabajarlas desde la humildad de nuestro corazón para agradar a Dios, para no defraudarlo, para rendirle buenas cuentas. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas. Entreguemos buenas cuentas al Señor. La primera lectura nos muestra cómo Rubén trató de liberar a José de sus hermanos. Quería salvarlo y devolverlo a su padre. El Salmo nos recalca cómo se cumple el plan de Dios y cómo cambia el rumbo de nuestras vidas. Y el Evangelio nos enseña que el reino de Dios será entregado al que produzca buenos frutos. Así es que a trabajar para entregar buenas cuentas al Señor. Debe ser un trabajo de todos los días. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Es tan importante esa primera actividad del día. Profundizamos los textos, analizamos aquello que el Señor nos muestra que debemos mejorar, porque el trabajo de nuestra conversión es permanente. Así es que manos a la obra, trabajemos, aprovechemos este tiempo de preparación para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra. Recuerda, estamos orando por la paz.